Señor, gracias por este tiempo que nos permites de seguir examinando tu palabra, Dios. Guíanos y que tu Espíritu, Dios, se manifieste. Pero Dios, no queremos dejar pasar la oportunidad de orar por nuestros hermanos y por la gente que ha salido de Ucrania huyendo de la guerra. Dios. Niños, ancianos, mujeres y toda una gran multitud que han dejado todo, Señor. Han dejado todo y solo han salido con algunas cosas que les ha ayudado. Los que han tenido recursos han salido por avión, los que no, a pie algunos y otros en sus propios vehículos, pero es un caos, Dios. Tú sabes el sufrimiento, las dificultades que estarán pasando en esta peregrinación que están teniendo, Dios. Suplicamos por Wilfredo e Isabel ahí en España, que tú, Señor, les ayudes, enviándoles más colaboradores, que esa es la petición de ellos, pero también, Dios, oramos porque les des a ellos ánimo, fuerzas, provisión para poder alimentar y estar con ellos, con todos los refugiados de turno en turno, Señor, mostrándoles tu amor, tu compasión, tu misericordia, Señor. Usa a Wilfredo y a Isabel y a todos los colaboradores que puedan estar ahí con ellos de sus iglesias o de otras iglesias allá en España, Dios. Que seas tú con los dirigentes también que están al frente de esta situación, quizás nublados, quizás entorpecido el entendimiento hacia las cosas tuyas, Señor. Porque seas tú quien obre, que seas tú, Dios, teniendo el control sobre esta situación. Sabemos, Dios, que en la medida que nos acercamos a la venida de tu Hijo, la paz es la que va a violentarse cada vez más. Y estamos viendo, Dios, señales de tu venida, señales de las que tú ya nos habías anticipado, Dios. Así es que rogamos, suplicamos que seas tú, Dios, siempre. Y sabemos que tú tienes el control, pero que ya no sufran más personas, Dios. Ya no personas inocentes, que tú les guardes y les cuides, especialmente a nuestros hermanos, que son muchos allí en Ucrania, Señor. Gracias por la oportunidad de poder interceder por ellos. Y sé que hay muchas iglesias, que hay muchos hermanos en el mundo que estarán también intercediendo como lo estamos haciendo nosotros. Gracias por ese tiempo y que, Señor, seas tú quien ministre en esta clase. Te lo ruego por Cristo, mi Señor. Amén. Bueno, vamos, esto no se me ha arreglado todavía, pero yo... Vamos a ver, ok. Vale la pena preguntarnos a estas alturas qué es lo que vamos a recibir, ¿verdad? Premios, galardones o regaños o castigos. Pues serán premios y galardones. ¿Y por qué razón Dios ha convocado y tenemos a lo que ha convocado a la iglesia, como dijo Pablo, que es necesario que compadezcamos, o sea, que estemos ahí? ¿Por qué? La base del examen del tribunal no se trata de salvación. No, a nadie se le va a cuestionar si allí va a asignársele si va al cielo o a la presencia de Dios o va a ir al infierno. No,
no es ese el lugar ni el momento para los creyentes. Aquí es donde vamos a ir examinando unos textos que nos van a ir dando un tanto de luz sobre la base del examen del tribunal. Así que vamos a ir examinando varios textos. El primero que vamos a ver es Romanos 8:1. Ustedes lo tienen ahí en su manual. Romanos 8, capítulo 8, verso 1. Y vamos a irlo leyendo para que todos tengamos el contexto de lo que el texto nos está diciendo. Acuérdense que todo el capítulo 8 habla sobre que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y así es como comienza este capítulo 8, con el versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero hay una condición aquí, es andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque si andamos conforme a la carne, es como que Cristo no estuviera en nosotros. Por eso la lucha espiritual para mantenernos en los pasos de Jesús, que no es fácil, y yo lo he repetido varias veces, que no es fácil, pero hay que luchar, ¿verdad? Hay que seguirlo haciendo, porque ese es el deseo de Dios, y Dios es el que nos va a seguir ayudando para fortalecernos cada vez más. También en Juan, capítulo 5, verso 24, tenemos este otro texto que nos afirma lo siguiente. Capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya pasó de muerte a vida. Y esa es justamente la obra de Cristo Jesús en la cruz. Ahora, también hay a primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 17, nos afirma lo siguiente. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fíjense que este versículo es sumamente importante. Lo voy a leer de nuevo. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, está hablando de Cristo, ¿verdad? Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pablo, quiero decir, el apóstol Juan, aquí comienza a hablar desde el versículo 7 sobre el amor de Dios. Y en el contexto del amor de Dios, viene e incrusta este versículo diciéndonos, haciéndoles ver que el amor se va a perfeccionar en nosotros en la medida que nosotros tenemos confianza, o sea, tenemos fe, ¿verdad? Tenemos fe, esa confianza en Dios, le creemos a Dios, que no vamos a pasar por el juicio, el juicio del gran trono blanco, sino que estaremos en otro tipo de juicio, con otra naturaleza. Y esa confianza es la que como Él es, como Dios es, como Cristo es la que debemos de manifestar en este mundo, ¿verdad? Eso es lo que dice, la que debemos de manifestar en este mundo. No está hablando
de que así va a ser cuando estemos allá, no, que así va a ser o que así debe de ser hoy, ¿verdad? Hoy, en nuestra vida, en este mundo. Por eso es importante estudiar este tema, ¿verdad? Sobre el tribunal de Cristo, porque habla de nuestra vida actual, nuestra vida presente, de cómo debemos de estar completamente, no solamente enterados, sino advertidos, y además de advertidos, conscientes de que tenemos una responsabilidad de mantenernos fieles al Señor, íntegros ante Dios, y si pecamos, pues ir y pedir perdón, ¿verdad? Al Señor. Por eso me encanta a mí la vida de David. David tuvo un montón de deslizones, pero siempre arregló las cosas con Dios, ¿verdad? Siempre él acudía a Dios, pedía perdón y seguía adelante, porque sabía que Dios no solamente le escuchaba, sino confiaba en que el amor de Dios lo iba a perdonar, y justamente eso pasó. Por eso es que Dios lo califica a un hombre de acuerdo a su corazón. Y eso es sumamente importante para nosotros. Esta es la base del examen del tribunal. No se trata de salvación, sino que ya no hay más condenación para nosotros. No vendrá condenación porque ya pasamos de muerte a vida, y quiere que la esperanza que debemos cimentarla no es en nosotros, sino en Cristo, y esa debemos de vivirla en el día a día, porque no estamos destinados para estar en el día del juicio. Y cuando se habla del día del juicio, se habla del juicio a aquellos que no creyeron, ¿verdad? Esa es la palabra que es en el griego que está usada ahí. Bien, ahora vamos al siguiente punto, el 7. El creyente nunca más será sometido a juicio. El creyente no será sometido a juicio, a un juicio de castigo. ¿Por qué? Bueno, aquí vamos a examinar varios textos, ¿verdad? Y voy a pedir que algunos me vayan ayudando para irlos leyendo, y ustedes vayan anotando ahí en su manual la frase clave que nos habla en cada uno de los versículos. Segunda de Corintios 5:21. A ver quién lo busca y lo va leyendo. Otro que vaya preparándose con Primera de Pedro 2:24. Y otro con Isaías 38:17. Yo leo 1 Pedro 2:24. Ok. Yo tengo 2 de Corintios 5:21. Bien, vamos a esperar que otros se busquen. El que busque Isaías 38 también va a leer Isaías 44. Yo leo Isaías 38. Ok, entonces vas a leer 38, 17 y 44, 22, porque está ahí bien cerquita. Ok, sí. Bien, vamos a comenzar con 2 de Corintios 5:21. Sí, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vuélvelo a leer, por favor. Sí, al que no conoció pecado, Ok, por nosotros. ahí veamos esta primera frase. Al que no conoció pecado, ¿a quién se está refiriendo? Cristo. A Cristo, a A Jesús. Cristo, ok. Entonces, sí, ok, sigue leyendo. Sí, por nosotros lo hizo pecado. Y entonces ahí, ¿de quién está hablando? Nosotros. Por todos nosotros, los creyentes. Pero ¿a quién hace referencia? Primero es Cristo, ¿verdad? Cuando dice A los al que pecadores. no conoció pecado, Cristo.
pero dice, por nosotros lo hizo. ¿Quién lo hizo? Jesús lo hizo Jesús. pecado. No. El Padre. Leamos bien el texto. Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Cristo. Excelente. Pero en la segunda parte del versículo dice, por nosotros lo hizo. Vale la pena, ¿verdad? Preguntarnos, ¿quién lo hizo pecado? Dios, hermano Jehová. Dios. O sea, mandó a Exacto. su hijo. O sea, vemos a Dios Padre y a Dios Hijo en una armonía, cumpliendo con la meta que se habían trazado, ¿verdad? De llevar a la cruz el pecado de todos nosotros. Entonces, Cristo, en obediencia a Dios, siendo perfecto, ¿verdad? Que no tenía pecado, entonces fue llevado por su Padre a la cruz. Ese es justamente el sufrimiento de Cristo allá en el huerto del Edén, en el huerto de Getsemaní. Cuando él dice el texto que o sea, era tanto su sufrimiento que su sudor era como gotas de sangre. Y la oración de Cristo es bien relevante, ¿no? Que dice, Señor, pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad. O sea, ¿cuál era el verdadero sufrimiento de Cristo en el huerto del Getsemaní? Era no que le iban a pegar bofetadas, no que lo iban a escupir, no que lo iban a traicionar, no que lo iban a destrozar su espalda con el látigo. No era nada de sufrimiento físico, era un sufrimiento espiritual que él ya visualizaba porque sabía que tenía que pasar por eso. Pero su santidad, ¿verdad? Su pureza le negaba convertirse en el pecado de nosotros. Por eso que viene y dice, sí, Señor, pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Porque su naturaleza misma le impedía hacer eso. Pero bien dice el libro de Hebreos, capítulo 5, que Cristo aprendió la obediencia, dice. Entonces, yo la primera vez que yo leí ese texto, como me sacudió la cabeza y el corazón, ¿verdad? Para decir, bueno, ¿acaso Cristo habría sido un momento determinado desobediente? Pero no, sino que él siempre fue perfecto, obediente a su Padre y fue perfecto y obediente aún en eso, ¿verdad? En algo que su propia naturaleza no lo miraba ni lo contemplaba por su pureza y santidad. Entonces, él se sometió por completo a su Padre. Y por eso es que también Filipenses capítulo 2, vemos toda esa descripción del sufrimiento de Cristo, donde dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y muerte de cruz, ¿verdad? Entonces, ahí va describiendo exactamente eso que está diciéndonos aquí, que Dios lo llevó ahí y por eso él dijo, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Porque ya Dios no puede ver el pecado y ahí se había convertido en el pecado de todos y cada uno de nosotros. Ahora, sigue leyendo el siguiente párrafo. Quiere Sí. decir, la última parte del versículo. Sí, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ok? Siendo Cristo perfecto, Dios lo llevó a la cruz. ¿Para qué se hizo eso? De acuerdo a este versículo, para que ustedes y yo, nosotros, fuésemos hechos justicia. Por eso que se nos dice allá en el libro de Romanos que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Y ese es justamente lo que ha pasado a nosotros. Entonces, el hecho que haya derramado su sangre por nosotros es suficiente para no pasarnos de nuevo a un juicio en el trono blanco. Por eso es que el Señor sabe que el vivir en esta vida con este cuerpo y en este mundo en el cual nosotros estamos viviendo no iba a ser una cosa fácil. Y por eso es que quiere premiar en el tribunal de Cristo, porque a pesar de que no es fácil, que es difícil mantenernos allí en santidad,
Dios va a premiar a aquellos que han luchado, ¿verdad? Que han luchado y que han negado el pecado y que han dicho, no, esto no debo de pensar así, no debo de hacer esto, no debo de irme por aquí, ¿verdad? Han negado y están en cierta medida abonando a ese gran premio que el Señor tiene preparado para cada uno de aquellos que han visto la obra de Dios Padre a través de su Hijo y no la han menospreciado, ¿verdad? Ese es justamente lo que nos está diciendo este verso 21 de 2 de Corintios capítulo 5. Bien, vamos al siguiente. Primera de Pedro 2:24. Amén, hermano. Primera de Pedro 2:24. Sí. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ok, vuélvelo a leer. Amén. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, Ok, para que nosotros... Ahí detengámonos esta primera porción. Dice, ¿quién llevó él mismo nuestro pecado? ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. A Jesús, ¿verdad? Ok, a Jesús. Hermano, ¿Y no cómo me lo repite, hizo él? ¿Cómo ¿no lo me hizo? repite la cita, por favor? Primera de Pedro 2:24. Gracias. Dice, ¿cómo fue que lo hizo él? ¿Qué es lo que sufrió en el madero? Nuestros pecados. No, pero ahí dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en qué? En su cuerpo. En su cuerpo. O sea, Dios sabe y está 100% enterado que el problema de nosotros es este cuerpo. Por eso es que permitió que su Hijo en su cuerpo, que no lo sometió jamás a pecado Cristo, que lo mantuvo en santidad, en mente y en cosas físicas, quedara ahí plasmado en la cruz por nosotros, ¿verdad? Por nosotros. Ese es justamente lo que está diciendo. Y rescatar lo puro y santo que está en nosotros, que es el alma, que ya fue sellada por el Espíritu, con las arras del Espíritu, y que esa es la rescatada, y hasta esperar que el cuerpo se una con el alma y la presencia de Dios mismo, el Espíritu, en una perfección como estuvo Adán y Eva en el huerto del Edén. Hermano. Sí. Digo yo, por eso es que tal vez algunos hermanos dicen que debemos de crucificar la carne. Sí, es justamente lo que dice Gálatas, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero el problema con muchos de nosotros es que nos desclavamos. Así nos pasa a muchos. Que aparentemente como que estamos conjuntamente con Cristo crucificados, pero nos desclavamos, ¿verdad? Y comenzamos a andar bajo nuestra propia idiosincrasia y nos metemos en problemas. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo a mí. Lo que antes lo hacía en la carne, hoy lo hago en el espíritu, ¿verdad? Es justamente lo que estás diciendo, Roberto. Exacto. Bueno, terminamos de leer el versículo. Ahí está el para qué, ¿verdad? ¿Para qué llevó Cristo en su cuerpo el pecado? Pues sí, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Sanados, ¿verdad? Herida. Está hablando que se cumple lo que dice el Antiguo Testamento, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vemos que se cierra todo. El Antiguo Testamento no ha dejado de ser
fue cumplido en Cristo. Y a la perfección, al 100%. Y nos muestra Pablo cómo fue que sucedió eso. Y en este caso es Pedro, ¿verdad?, quien nos está dando esa descripción del el sacrificio de Cristo. Y que eso tuvo un propósito, para que nosotros, estando muertos en los pecados, ¿muertos por qué? Porque ya nacimos de nuevo, ¿verdad? Ya nacimos de nuevo. Y estando muertos, y así debemos de sentirnos, aunque tenemos problemas, pero esa es justamente la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Vivamos, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿cuándo? ¿Cuándo debemos de vivir eso? De acuerdo a este versículo. Vivamos, dice. Ahora que estamos vivos. Ahora que estamos vivos, exacto. Vivamos a la justicia, o sea, a esa obra de Cristo Jesús en la cruz, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, es demasiado precioso la obra de Cristo para menospreciarla y para tenerla de menos, ¿verdad? Eso es importante. Y por eso ya Dios ya nos sacó de ese castigo, porque la vida de Jesucristo es demasiado preciosa para Él, y nosotros hemos sido redimidos con Él. Pero veamos el Antiguo Testamento que nos dice Isaías 38:17. Isaías 38:17. He ¿Sí? aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ajá. Vuélvelo a leer, por favor. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Entonces, esa es justamente la frase que debemos de tener en mente, ¿verdad? En Isaías 38:17. Porque echaste tras tus espaldas todos, no algunos, ¿verdad? Sino que todos mis pecados. Y esta es una profecía de lo que iba a ser la obra de Cristo Jesús en la cruz. Vamos a Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Ok, mire qué hermoso esto, ¿verdad? Yo deshice como una nube tus rebeliones. ¿Han visto las nubes que aparecen y de pronto desaparecen? Y como niebla, más todavía, ¿verdad? La niebla que de pronto se desvanece en la medida que va calentando el día, se desvanece. Como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y está hablándole el Redentor. Aquí Dios es el Redentor de Israel. Pero así como lo hizo con Israel, como sigue haciéndolo con Israel, lo hace también con nosotros, con su iglesia. O sea que es un principio aplicable a nosotros. Veamos Miqueas, capítulo 7, verso 12. ¿Alguien lo buscó? Miqueas. Capítulo 7, verso 19. Amén, hermano. Muy bien, ¿lo tienes? Léelo, por favor. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y está hablando de la compasión de Dios para Israel. Y así lo muestra Cristo para con su iglesia.
sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, Dios ya no se olvida, ya que más bien dicho, ya se olvidó de todo eso, de todos los pecados pasados. Por eso es importante la vida hoy con el Señor, porque del estilo de vida que llevamos como creyentes es que vamos a recibir premios. Veamos qué dice Hebreos capítulo 8, verso 12. Dice, esta es una referencia al libro de Jeremías, y dice, ¿por qué seré propicio a sus injusticias? Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es lo que yo les decía, ¿verdad? Nunca más se va a acordar el Señor de nuestros pecados. Ya los borró, ya los hizo a un lado. Y ahora nos ama, ¿verdad? Nos ama y sigue amándonos y sigue preocupado por nosotros, en el sentido de que sigue mostrando su amor, su misericordia, nos cuida, nos guarda, porque eso es lo que prometió y eso es lo que sigue haciendo Él hasta el día de hoy. Ahora veamos qué nos dice el Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, aquí nos está hablando de qué momento en la vida, hermanos. Lo leo de nuevo, pero si andamos en luz, o sea, ¿de qué momento en la vida del creyente se está hablando aquí? Presente. ¿Antes de convertirse, durante la conversión o en qué momento? Ya convertido. Ya convertido, ¿verdad? Juan, si leemos el capítulo 1, el primer versículo le habla a las iglesias en general. Y esta es una carta universal. Y en ese sentido es también para nosotros. Dice el verso 7, pero si andamos, ese pero tiene que ver con el versículo anterior, que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad no está en nosotros. Por eso que dice, pero si andamos en luz, ¿verdad? Ese pero es importante. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ahí vemos que la sangre de Cristo también está actuando para en este tiempo. Por eso es que ya no somos condenados, ¿verdad? Ya estamos liberados. Pero, en el tribunal de Cristo, posiblemente no recibamos nada. Solo nos toca milal, ¿verdad? Como dicen los chinitos, solo nos toca milal, porque no vamos a hacer otra cosa. Y ya no va a haber envidia tampoco, no hay rencor, porque no recibí nada de eso, ¿verdad? Pero va a haber un gozo tremendo de estar ahí. Pero qué bueno que el Señor ha dispuesto premiar a los que son fieles. Y por eso estamos estudiando y siendo conscientes de esto, ¿verdad? Y veamos qué más encontramos de estos
en relación a qué debemos de dar cuentas a Dios, ¿verdad? En relación a qué debemos de dar cuentas a Dios. A la vida cotidiana de cada creyente y la vida de servicio a Dios. Son dos áreas. Es en relación a la vida cotidiana de cada uno de nosotros y en relación al servicio a Dios de parte de nosotros. Y aquí es donde es importante que seamos conscientes que, bueno, me recuerdo de una reflexión que mi hermano Reinaldo escribió y la compartimos con varios, ¿verdad? Que hablaba sobre los tipos de esclavos, del doulos, del juperete, de aquellos esclavos que tenían ciertas funciones. Y la recomendación de él en el texto decía que es mejor ser juperetes. Y juperetes se les llamaba juperetes a aquellos esclavos que los usaban los griegos y los romanos para hacer caminar los barcos, ¿verdad? Las embarcaciones, los remeros. A esos remeros que iban con grillos en sus manos y en sus pies, a eso les llamaban juperetes. Y eran esclavos de los peores tipos de esclavos que había en aquel entonces. Pues Pablo en la escritura, cuando habla y menciona que es mejor ser juperetes, está hablando de que es mejor ser esclavo del Señor, así, ¿verdad? Como un juperete, que estamos bajo la autoridad del Señor en todo sentido. Pues de ese tipo de vida, de servicio a Dios, es el que nos está hablando. Por eso es importante que estar sirviendo en la iglesia. Y estar sirviendo a los hermanos, ¿verdad? No necesariamente, porque la iglesia no es el templo y que mi servicio tiene que estar única y exclusivamente en el templo, sino mi servicio es como parte de la iglesia que yo soy, lo hago en todas las áreas de mi vida. Lo hago en mi casa, con mi familia, lo hago en mi trabajo, con mis compañeros, con mi jefe, lo hago en la calle o en la cancha de fútbol cuando estoy jugando con el adversario y con mis compañeros. Lo hago con todo mi entorno, ¿verdad? Con todo mi entorno. Y ese es justamente lo que nos está advirtiendo aquí, dejándonos, ¿verdad? Como Cristo es el servicio a Dios que estamos dando, también va a ser recompensado por el Señor. Pero para tener más certeza de eso, vamos a ir a examinar algunos textos. Romanos 14:10, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice este texto de Romanos, capítulo 14, verso 10, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, aquí nos está hablando de que, o sea, no es que nosotros debemos de convertirnos en Señor y juzgar a los demás. El único Señor es Cristo. Y no debemos de juzgar a nadie. El único que tiene la autoridad para hacerlo es Cristo, porque fue el puro y santo. Pero ni aún así Él lo hace, ¿verdad? Porque muestra más su amor a nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. También nos habla que es necesario que comparezcamos al tribunal de Cristo. Lo vuelve a mencionar Pablo en esta ocasión a los Corintios. Pero quisiera que fuéramos a Efesios capítulo 6, verso 8. Efesios capítulo 6,
verso 8. Dice el versículo 8, sabiendo que el Hijo, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Lo repito, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea que aquí Pablo nos está dejando que tenemos una responsabilidad como creyentes, que así como hicimos en la vida como creyentes, así el Señor nos recompensará allá en los cielos en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Así como hicimos, recibiremos del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no olvida, ¿verdad? No olvida a los que le sirvieron, los quiere honrar y lo va a hacer en el tribunal de Cristo. Y no importa si es siervo, o sea, si es un esclavo o si es un amo, ¿verdad? No importa. Lo importante es que tenga una actitud de servicio hacia los demás, de que nadie se crea superior a sí mismo, ¿verdad? Sino, como dice en Romanos 12, que nadie tenga mayor concepto de sí que el que deba de tener, sino el darnos a los demás. Y ese es justamente lo que nos está diciendo Efesios, capítulo 6, verso 8. Preguntas hasta acá, hermanos. Hasta aquí hemos llegado hasta el número 7, en donde ya no seremos condenados. Y ya tenemos toda la base bíblica para afirmar. Pero habrán consultas, habrán preguntas, habrán dudas. Espero que se sientan dichosos, que se sientan contentos, porque el Señor sigue amándonos a pesar de. Y quiere seguir mostrándonos su amor aún allá en los cielos. Bien, si no hay preguntas, vamos al siguiente punto. Vale la pena que nos preguntemos, ¿será que Dios quiere avergonzarnos? ¿Será que Dios quiere acusarnos? ¿O será que Dios quiere realmente castigarnos? ¿O qué será? Pues no, ¿verdad? No. Vamos a ir a ver ahí en el número 8 que ustedes tienen, ¿qué ocurrirá durante el tribunal de Cristo? Tremenda pregunta, ¿verdad? ¿Qué ocurrirá durante el tribunal de Cristo? Si partimos de la base de que todos iremos ante el tribunal de Cristo, como lo hemos examinado ya, es importante que tengamos en cuenta 3 elementos importantes, ¿verdad? Esto está ahí en su manual. Ahí en su manual está ahí en la página 9, en el número 8, está la pregunta, ¿qué ocurrirá durante el tribunal de Cristo? Y nos hacemos esta reflexión, ¿verdad? Si participamos de la base, si partimos de la base de que iremos ante el tribunal de Cristo, de acuerdo a cómo hemos aprendido de Corintios y de Romanos, es importante que tengamos en cuenta 3 elementos importantes. ¿Cuáles serán esos elementos? El primero tiene que ver con 1 Corintios 4:5, que ya lo hemos leído, pero lo vamos a leer de nuevo. Así que alguien que busque 1 Corintios 4:5, por favor. Amén, hermano. Ok. Así que no juzguéis nada antes de tiempo,
hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Ok? Léelo de nuevo, hermano Genaro. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Miren qué interesante lo que está haciéndoles ver Pablo aquí a los Corintios. Dice, así que, ¿y de qué viene hablando Cristo? Habla del ministerio de los apóstoles, a lo cual se dedicaron ellos, ¿verdad? Y a esa lo que han dedicado, como dice ahí en el versículo 3, yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. O sea, hablando de esa lucha que Pablo había tenido y que él mismo se reconoce, ¿verdad? Que no hay nada que lo juzguen espiritualmente, no hay nada que lo juzguen humanamente, y ni aún él mismo, ¿verdad? Se reprocha. Este es un tremendo ejemplo de Pablo aquí en este versículo 3. Y dice el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Interesante, ¿verdad? Porque él dice, o sea, aunque yo me sienta limpio, no por eso soy justificado, porque lo único que justifica es la sangre de Cristo. Pero el que me juzga es el Señor. Y esto es, ahí muestra humildad de parte de Pablo. Y por eso dice, así que, como término de conclusión, ¿verdad? De lo que está diciendo, no juzguéis, ahí les está advirtiendo, nada antes de tiempo, porque no nos corresponde a nosotros, sino al Señor. Hasta que venga el Señor, Él realmente va a emitir un juicio, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, aquí nos podemos preguntar nosotros, de acuerdo a este versículo, ¿qué es lo que va a pasar en el tribunal de Cristo? Será aclarado lo oculto de las tinieblas. ¿Ok? ¿Y qué más? Y se manifestarán las intenciones de los corazones. Manifestarán las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza a Dios. Cada uno va a recibir su alabanza. O sea, 3 cosas van a suceder ahí en el tribunal de Cristo. Ahora, ahorita, alguno de nosotros se sentiría así, ¿verdad? De pecho abierto, decir, está bien, pasen el video de toda mi vida, ¿verdad? Como creyente. De aclarar lo oculto en las tinieblas y las intenciones de mi corazón. Estaríamos libres de nosotros de decir, no, pasen lo que yo no me avergüenzo de nada de eso. ¿Qué creen, hermanos? Sí, hermano, y no, todo va a salir a la luz, hermano. Y ya, porque esté uno en 4 paredes ahí, un buen cielo raso, todo se va a ver. Todo va a ser manifiesto, hermano. Y qué pena al que hizo las cosas bien hechas, ¿verdad? Sí, pero lo hermoso de esto, hermanos, es que estando en el tribunal de Cristo, en esa perfección que vamos a tener, no nos vamos a avergonzar, no nos vamos a sentir mal, porque no es para eso el tribunal de Cristo, es para premiarnos, es para honrarnos. Por eso es importante que nosotros seamos conscientes del estilo de vida que llevamos. Sí, hermano, porque pienso yo que porque si estamos ahí es porque lo merecemos y hemos vencido eso, que esas vergüenzas que pasamos, esas cosas que hicimos. Bueno, realmente no lo merecemos, ¿verdad? Quien se lo merece es Cristo, porque Él es el que
que el que hizo la obra Por la en gracia. la cruz, por su gracia, ¿verdad? Y por su amor fuimos nosotros alcanzados. Él sí es el único merecedor de estar ahí. Por eso es que Él nos va a juzgar, porque Él fue la perfección de la justicia divina, justicia de Dios. Entonces, ese es el primer punto, ¿verdad? El tribunal será para revelar lo que cada uno ha hecho, incluso lo secreto, las intenciones de su corazón, y la aclarará todo lo oculto de las tinieblas que se hayan manifestado en alguna medida en nosotros. Y no digo esto que deban ser dominados por el mal, no, que en alguna vez hemos sido malillas, ¿verdad? Le hemos deseado el mal a alguien, de enojado que hemos estado del daño que nos hizo una persona, o sea, el mal se ha pasado por la mente, por nuestro corazón, o algunas veces lo hemos hecho y creyendo que estábamos haciendo bien, es mal. Y no estamos conscientes de eso. Pero Dios lo va a sacar a luz, no para avergonzarnos, no para castigarnos, no para hacernos sentir mal, sino para decirnos, mira, esto ya lo hice a un lado, pero esto es oro, plata y piedras preciosas para mí, ¿verdad? Así que por eso te voy a premiar. Eso es justamente lo que va a pasar. El resultado es que cada uno recibirá ¿de qué? ¿Qué vamos a recibir? De acuerdo al versículo. Alabanza. Alabanza de Dios, y va a decir, hey, Genaro, mira, qué chivo lo que hiciste, mira, te mereces esto, ¿verdad? No, hombre, es que Dios se va a manifestar así, y esa sonrisa no va a ser nada al gozo que vamos a sentir de estar allí en el Señor. El segundo punto, ¿verdad? Porque dijimos que eran 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2. Segunda de Timoteo, capítulo, lo tienes. Sí, yo lo tengo. 4. Dice así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí está lo que tenemos que estar haciendo. Aquí está una lista de lo que tenemos que estar haciendo. Y podemos leer desde el versículo 1. Dice, te encarezco, el versículo 1 y 2, que son los que están ahí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, ¿dónde va a ser eso? Allá en el reino de los cielos. Y cuando habla de los vivos y los muertos, habla de los vivos en el sentido espiritual, y los muertos que nunca nacieron espiritualmente, o sea, los que ya están condenados. Él los va a condenar, ¿verdad? Él los va a juzgar. Versículo 2. Porque como Él va a manifestar eso, entonces viene el consejo de Pablo, que prediques la palabra. Y ese es algo que debemos de estarlo haciendo, hermanos. ¿Acaso tenemos que sentar a la gente y decirle, mire, vení, hoy te voy a predicar, ¿verdad? Bueno, sí, no. Porque dice que nosotros somos cartas leídas. Nosotros debemos de llevar la palabra de Dios en mi estilo de vida, en mi forma de ser. Yo debo de predicar con mi forma de ser la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de estar incrustada en todos los actos de mi vida. Y como vuelvo y repito, y lo voy a seguir repitiendo, no es fácil, pero debemos hacerlo, ¿verdad? Debemos hacerlo. Predicar la palabra, o sea, no es solamente sentar a unas personas ahí y que me estén escuchando, no, que me vean,
que estoy viviendo la palabra de Dios y que soy testigo y testimonio de ella. Ese es lo primero. El segundo, ¿qué otra cosa debemos hacer? Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo. Que instes a Y tiempo fuera de tiempo también. Ajá. Que reorgullemos a las personas. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso que instes? ¿Qué debo entender yo con esta palabra? Como que seamos insistentes. O, ¿cómo será? Ajá. Eso. Que no debo oye, este no me hizo caso, ¿verdad? Voy a cerrar la Biblia y ya nada. No. Que insistir, hacerlo, no dejar de hacerlo en ningún momento. Hacerlo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más tenemos que hacer? Redarguir. ¿Y qué sería eso? Redarguir. ¿Qué dice San Google? Cuando no encuentren ahí, pueden encontrar porque hay diccionarios bíblicos en línea. Digamos, ir en contra de los argumentos de la persona, si alguien dice algo así. O sea, convence, ¿verdad? Convencerlos con argumentos no tuyos, sino de la palabra. ¿Verdad? Convéncelos, convencer a las personas, redarguye, hablar convincentemente, ¿verdad? Sobre una verdad. Ese es redarguir. Y luego dice, reprende. ¿Qué sería eso? Hey, hermanos que no andan bien con el Señor. Ajá. Hay que, acuérdense que la palabra reprender también se traduce como exhortar. Y exhortar desde la perspectiva bíblica significa hacer una reflexión moral a alguien que sabiendo la verdad ha dejado de practicarla, a alguien que sabiendo un principio de la Biblia ha dejado de ponerlos en práctica en su vida. Eso es exhortar. No para destruir, no para menospreciar a nadie, como algunos lo ocupan, ¿verdad? No, es como levantar el ánimo, ¿verdad? Es como, hey, no te olvides, ¿verdad? De que este es lo que el Señor te ha enseñado y este es lo que tú tienes que estar haciendo. Ese es hacerle una reflexión moral. Alentarlo. ¿Cómo? Alentarlo. Alentarlo. Ajá, alistarlo, prepararlo, ¿verdad? Que estén listos ahí siempre para buscar y hacer lo bueno. Y luego, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, hermano, exhortarlos. Exhortar es eso que decía, pero reprender es lo que Cristo hacía cuando le decía sepulcros blanqueados, ¿verdad? Eso es reprender, o sea, reprender es ponerse firme, ¿verdad? Sobre un principio. Y no apartarse de eso. Perdón, que me había equivocado porque estaba hablando de la exhortación. Pero reprender es mantenerse firme en un principio y refutar cosas que... Ajá. Hermano, te digo, tomar la autoridad según la palabra. Exacto, eso es. Hablar con autoridad y mantenerse en eso, ¿verdad? Y reprender al otro porque está haciendo las cosas que Dios no quiere que haga. O está torciendo la palabra. Hacerle notar su error. Hacerle notar su error, exacto. Exacto, eso más. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Con paciencia y con la palabra. Con toda doctrina, o sea, con la palabra, ¿verdad? Con la palabra. No gritando, hermano, tal vez no gritando. O sea, a veces se desespera uno, porque la persona, no.
Ya. Sí, imagínense qué más paciencia la que ha tenido Dios con nosotros. Que así, ¿verdad? Con la paciencia de Dios, que también nosotros la pongamos en práctica en otros. Entonces ya vimos el primero, que en el tribunal de Cristo será revelado lo oculto y las intenciones del corazón. Que en el tribunal de Cristo cada uno recibirá, de acuerdo a eso, alabanza de Dios. Pero nos falta uno. Bueno, aquí vemos en Timoteo que en el tribunal de Cristo, el Señor Jesucristo mismo será el que juzgará a cada uno de nosotros. De acuerdo a estos textos de 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Pero nosotros tenemos que estar cumpliendo con ese consejo que nos da Pablo. Quiero decir que nos da, sí, Pablo, como se lo aconseja a Timoteo. Y el tercero, 1 de Pedro 4, del 3 al 5. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y dice el versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Pero, versículo 5, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, el tercero es que serán juzgados vivos y muertos por el Señor. Pero la exhortación aquí de parte del apóstol Pedro es justamente haciéndoles ver de que no deben de andar, que no deben de caminar, que no deben de practicar eso. Y vamos a leerlo de nuevo para tenerlo bien claro. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan. O sea, nos ultrajan, nos dicen cosas porque no hacemos las cosas que ellos hacen. Yo recuerdo que cuando me convertí al Señor en el trabajo que tenía mis amigos de parranda, ¿verdad? Me hacían bullying. Se burlaban de mí por ciertas cosas que yo había dejado ya de hacer. Y por decirlo así, aunque no fue una verdadera pérdida, ¿verdad? Pero se alejaron de mí, perdí a mis amigos, porque ya no hacía lo que ellos hacían, ya no pensaba como ellos pensaban, ya no buscaba las diversiones como ellos la buscaban. Ya no pude identificarme con lo que ellos se identificaban. Entonces, me fue difícil, de veras, el poder ya vivir la vida desenfrenada que ellos vivían, justamente como está diciendo aquí el apóstol Pedro. Y luego y me ultrajaban, ¿verdad? O sea, me menospreciaban. Y dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y justamente me acuerdo que ellos después, cuando pasaban problemas, situaciones de matrimonio con sus hijos o alguna situación, siempre me buscaban para un consejo, o para que les acompañara a hacer algunas cosas. Ya me volví, ya cambió mi rol, ya no era el compañero de parranda de ellos, sino
el compañero que podía encontrar un bordón, ¿verdad? Donde apoyarse, donde recibir consejo. Y yo vi cómo Dios me comenzó a usar aún en el trabajo cuando estaba justamente con el grupo de compañeros. Yo no digo que ya volví a ser los amigos, sino que aquellos que fueron mis amigos ya me buscaban con otro sentido, aunque el sentir de amigos, eso se perdió, ¿verdad? Porque ya no sentía yo lo mismo que ellos, ni ellos tampoco miraban que yo compartía las mismas cosas que ellos hacían. Y eso sucede, pues justamente eso es lo que debe de pasar. Hay algunos que nunca cambian, ¿verdad? Se han convertido, pero siguen haciendo las mismas cosas que hacían cuando estaban como no creyentes. Y siguen haciendo las mismas cosas con sus cheros, con sus amigos. Y no, ¿verdad? Ese es justamente el consejo que nos está dando Pablo aquí. Entonces, Dios es el que va a juzgar a vivos y a muertos. Y por eso debemos de seguir el consejo que está dando Pedro en este texto. Es mejor hacer la diferencia, ser diferentes y no correr justamente con ellos en las cosas desenfrenadas que ellos hacen. Bien, aquí terminamos el 8. Vamos ahora al 9. En el 9 tenemos, está en la página 10. El tribunal de Cristo que deberemos responder por, ¿verdad? En el tribunal de Cristo, ¿por qué vamos a responder? Y ahí tienen varios textos. Tienen Hebreos 6:10, así que vamos a hacer la misma dinámica. Voy a pedir que algunos vayan buscando ya algunos textos porque son bastantes textos lo que hay que ir buscando. Hebreos 6:10 lo tengo. Vaya, tenerlo ahí. Vamos a ver quiénes otros me ayudan. Vamos a ir asignando. Roberto ya tiene Hebreos. Genaro, me ayudas con Santiago 3:1. Y entonces en ese sentido también, Roberto, buscas Hebreos 13:17, ¿verdad? Ahí lo tenés listo, por favor. Hermana Ana Roxana, me ayuda con 2 de Timoteo, Santiago 3:1, porfa. Carmen de Peraza, con 2 de Timoteo 1:6 y 1 de Pedro 4:10. Hermana Ceci Cruz, con 2 de Corintios 9:6-7. Feli Lazo, con 2 de Corintios, bueno, ahí le vamos a pedir a la hermana Ceci que lea el primero, 2 de Corintios 9:6-7 y luego 2 de Corintios 4:17. Pero hermana Feli Lazo, perdón, va a ayudarme con Romanos 8:18. Perdón, que esto, y luego Francisco. Hermano, Pastor, buenas noches. Buenas noches. Disculpa, no tengo a la mano en este momento la Biblia, pastor. Ajá, no hay pena. Entonces, No. ¿qué texto te había asignado? Romanos 8 creo que me dijo pastor. Vale, entonces lo vamos a asignar a otro hermano, no te preocupes. Romanos 8:18. Ajá, 8:18. Hermano, si gusta yo lo puedo leer. Sí. 8:18. Sí, ahí téngalo listo. Sí, Téngalo listo, ahí le vamos a vencer. Hermano Miguel, me ayuda con Efesios 5:16, Colosenses 4:5 y primera de Pedro 1:17. Y los demás los voy a buscar yo, ¿verdad? Así que vamos a comenzar
con Hebreos 6:10. Amén, hermano. Dice así la palabra. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aún. Muy bien, ahora léelo como que si te lo estuvieran diciendo a ti. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Y obra. Léelo como que estuvieran diciéndotelo a ti. O sea, que Dios no es injusto para olvidar lo que yo he hecho y el Ajá. trabajo de amor que yo he realizado en su Ajá. nombre. Exacto. Porque siempre he servido a los santos, ¿verdad? Ajá. Y todavía sigo sirviendo. Y le estás sirviendo aún. Exactamente. Sí. Eso es lo que nos está diciendo aquí Dios a través de este texto de Hebreos. ¿Verdad? Que Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo que hemos hecho en su nombre. Y el amor que hemos mostrado en su nombre. Y el servicio a los santos. ¿Quiénes? La iglesia. ¿Verdad? Ahí están los santos. Y que aún le seguimos sirviendo a pesar de, ¿verdad? A pesar de, aún estamos ahí. Entonces, Dios no se olvida de nada. Dios quiere recompensarnos. Y eso es una de las cosas que va a tomar en cuenta el Señor, ¿verdad? ¿Cómo tratamos a otras personas? Ese es justamente lo que encontramos ahí. La forma en que nosotros tratamos a las personas, Dios no se va a olvidar. Así como servimos, así como los tratamos, Dios también nos va a recompensar por eso. Vamos a Santiago, capítulo 3, verso 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Otra vez. Sí. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, la exhortación de parte de Santiago, acuérdense que Santiago en su escritura es bien dura, ¿verdad? O sea, Santiago es bien machetero. Y aquí es su estilo y su forma de escribir. Y les está exhortando tremendamente a la iglesia a la cual está destinada esta carta. De hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. Como quien dice, no se crean que saben, ¿verdad? No. Que digan, ya no tienen nada que aprender, sino que solo enseñar. Al contrario, ¿verdad? Al contrario, los que enseñamos son los que más necesitamos ser instruidos, ser exhortados, ser animados, porque somos personas públicas, ¿verdad? Hermano Miguel, por ser pastor de la iglesia, es una persona pública. Y necesita que ser sencillo, ¿verdad? Ser humilde. No por decir que ya lo sé todo o porque conozco la palabra, eso me va a enorgullecer. No, o sea, no es eso. Porque justamente es lo que estaba viendo Santiago y exhorta en ese sentido. Por eso es que dice en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces está hablando, por eso habla duramente en el versículo 1. Entonces, ¿de qué vamos a ser juzgados? Pues el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 17, nos lo aclara más. Veamos qué nos dice Hebreos 13, 17. Oye, hermano,
Sí, léelo. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Os es provechoso. O sea, dice, vela por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta por lo que hacen, ¿verdad? El servicio a Dios. Entonces, en el tribunal de Cristo no solamente vamos a ser juzgados por la forma en que tratamos a las personas, a los hermanos, sino también cómo ejercemos nuestra autoridad sobre otros, ¿verdad? Cómo ejercemos nuestra autoridad sobre otros. Literal C. Timoteo 1:6. ¿Quién lo tiene? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que avives el fuego, ¿verdad? Que avives el fuego. Y vamos a tenerlo un poquito más claro con Primera de Pedro 4:10. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo, hermano. Okay, léalo. 4:10. Sí. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ven? Entonces está refiriendo a cómo usamos los dones que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado dones. El Espíritu Santo ya viene con los dones. Pero ahí dice procurar aquellos dones que son los mejores dones. Y no todos los dones permite Dios que sean desarrollados en todos, sino que hay algunos dones que Dios ya me ha preparado para que ese don allí me especialice, ¿verdad? Entonces, así como Dios me ha dado ese don, ¿cómo lo estoy usando? ¿Verdad? ¿Cómo estoy dejando que Dios obre a través de ese don en mí? Y ese es justamente lo que nos está diciendo 2 de Timoteo 1:6 y 1 de Pedro 4:10. ¿Cómo usamos los dones de Dios? Entonces ya vemos la tercera. La primera es cómo tratamos a las personas. La segunda es cómo ejercemos nuestra autoridad sobre otros. Y la tercera es cómo usamos los dones de Dios que Dios nos ha dado. Vamos a la cuarta. 2 de Corintios 9, 6 al 7. ¿Quién lo tiene que lo lea? Sí. Amén. Lea. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Al dador alegre. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? ¿De qué nos vamos a tener que rendir cuentas en el tribunal de Cristo? De acuerdo a lo que acaba de leer. De lo que sembremos y de cómo lo sembremos. De cómo usamos el dinero, ¿verdad? De cómo usamos el dinero. Si solo en placeres y chotear y de aquí para allá y no nos acordamos de ofrendar, no nos acordamos de apoyar a otro, no nos acordamos de los misioneros, no nos acordamos de las personas que están pasando dificultades y teniendo yo recursos, ¿verdad? De las cosas que Dios me da. Y no estamos hablando exclusivamente de dinero, sino de todo lo que Dios me da, ¿verdad? Porque la ofrenda no es exclusivamente de dinero, porque también podemos ofrendar mi tiempo, mi mente, mi corazón en el servicio a Dios. Pero el texto está hablando específicamente de cómo usamos el dinero que Dios nos da. Bien, ya vimos cómo tratamos a las personas, cómo ejercemos autoridad sobre otros, cómo usamos los dones que Dios nos ha dado. Dios nos va a juzgar por todo eso y cómo usamos el dinero.
Segunda de Corintios 4:17 nos va a ayudar a entender el siguiente. ¿Quién lo tiene? Amén. Yo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, aquí está poniendo un contraste Pablo, ¿verdad? Que tenemos penurias en la vida, pero eso contribuye a una mejor, excelente gloria en los cielos. Pero veamos cómo nos lo explica Romanos 8:18. ¿Alguien lo tiene? Amén, hermano. Yo. Uh-huh. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué tremendo, ¿verdad? Ven, ahora entienden de lo que está hablando allá Corintios. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, lo que están, las aflicciones de hoy, no es nada, ¿verdad? No es nada para lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Por eso es que Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahí va explicando Pablo, ¿verdad? Quiero decir, Santiago, ese hecho de la fe y las pruebas. Entonces, tener por sumo gozo. ¿Cómo me voy a alegrar yo por las pruebas? Pues sí, cuando vienen, ay Señor, qué bien, ¿verdad? Porque algo querés corregir en mí, algo querés que mi fe se fortalezca. Por eso que Santiago habla de tener por sumo gozo, porque estamos en las manos del Señor. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando del tiempo en la vida que sufrimos por Jesús. Porque ya nuestra vida no es una vida de nosotros. Es una vida que nosotros la vivimos en Cristo. Como dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que antes lo hacía, hoy lo hago en el Espíritu. O sea, cuando sufrimos en este mundo por Jesús. Eso, ¿verdad? Si no quiero sufrir por Jesús, mejor hago otra cosa. Pues no voy a recibir la recompensa que Dios tiene preparado para aquellos que han sufrido por Jesús, pues en el mundo en el cual estamos. Veamos el siguiente. Efesios 5:16. Amén, hermano. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Qué tremendo ese versículo, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Colosenses 4:5. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de fuera, redimiendo bien el tiempo. Redimiendo bien el tiempo, como quien dice, aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Y primera de Pedro 1:17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Y de qué está hablando? De mi vida como creyente. Entonces, ¿de qué nos va a demandar el Señor? De cómo usamos nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos da, cómo lo usamos. Si lo usamos para algazanear, si lo usamos para perder el tiempo, si lo usamos para juzgar, si lo usamos para cosas que a Dios no fructifican, ¿verdad? Ni tampoco me llenan a mí de espiritualidad, de cosas buenas en la vida. Dios me va a juzgar de cómo uso el tiempo que Dios me ha dado.
Entonces ya vimos que en el tribunal de Cristo debemos de responder por cómo tratamos a las personas, cómo ejercemos autoridad sobre otros, cómo usamos los dones espirituales, cómo usamos el dinero, cómo sufrimos por Cristo y cómo usamos nuestro tiempo. Vamos al siguiente. 1 Corintios 9:24. ¿Qué dice 1 Corintios 9:24? Si no lo tiene nadie, lo puedo leer yo, hermano. Sí, léalo, hermana, lea. 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ok, ahí nos está exhortando, nos está diciendo, miren, corran en la vida de tal manera que alcancen el premio, que obtengan el premio. Esa es la demanda, ¿verdad? Corran, sí, corran, pero no lo hagan para ustedes. Háganlo en el Señor para alcanzar ese premio que Dios tiene preparado para ustedes. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como quien dice, ¿verdad? Ya entendí el rollo, cómo es ahora el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y ahora me despojo de todo aquello que me está creando peso y me vuelvo ligero en el Señor. Y comienzo a correr la carrera que Dios quiere que yo corra. Ahora, Filipenses 2:16, ¿qué nos dice? Amén. Léelo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ok, entonces, ¿cómo debo de correr? Debo de correr como Dios quiere que yo corra y como me ha dicho que corra de acuerdo a la palabra de Dios. Me recuerdo hace años, pero años, ya hicimos un campamento ahí en Guatemala de nuestra iglesia. Y había ido con nosotros un pastor invitado que siempre iba con nosotros, pero en esa ocasión él le encanta el fútbol, ¿verdad? Y siempre jugábamos cada vez que íbamos en las tardes. Y en esa vez lo vimos que llevaba así, literalmente llevaba amarrado a su mano una Biblia. Y dijimos, no, va a salir todos los dos, vas a llevar esa Biblia. Y bueno, ya nosotros adrede lo hacíamos de botarlo, ¿verdad? Jugando. Y él le tocó predicar en esa noche. Y predicó justamente de lo que había significado para él andar la Biblia en su mano. Que cada vez que se caía, la levantaba la mano. Y es cierto, él la levantaba así para que no se enlodara porque había llovido. Y cómo le dificultó el andar ahí pegada la Biblia en su mano. Y la ilustró tan bonito que me acuerdo siempre de ese mensaje de él, ¿verdad? Que en la vida nosotros tenemos que correr de acuerdo no a nuestra forma de correr, sino a la forma que Dios quiere que corramos, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Y esa debe ser nuestra carrera. Por eso es que Dios va a demandarnos en el tribunal de Cristo cómo corremos la carrera particular que Dios ha escogido para cada uno de nosotros. Y esa carrera sustentada en la palabra de Dios, ¿verdad? El hecho de no apartarnos, como el consejo que Dios le dio a Josué, que no se apartara ni a izquierda ni a derecha, sino que se mantuviera en ella, porque eso iba a ser justamente lo que le iba a dar el éxito en la vida. Entonces, resumiendo esta parte, el tribunal de Cristo deberemos responder por cómo tratamos a las personas,
cómo ejercemos nuestra autoridad sobre otros, cómo usamos los dones que Dios nos ha dado, cómo usamos nuestro dinero, cuánto sufrimos por Cristo, cómo usamos nuestro tiempo y cómo corremos la carrera particular que Dios nos ha escogido para cada uno de nosotros, tomados de la palabra. Y luego tienen ustedes ahí el también debemos responder por el 10, ¿verdad? Y aquí terminamos con esta parte. Primera de Corintios 6, del 12 al 20. Este es un texto un poco largo, pero yo les voy a dar nada más la idea central de lo que está hablando, ¿verdad? Dice 1 Corintios 6, y se lo voy a leer, 6 del 12 en adelante. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas, mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis vuestros, y aquí estos versículos son clave, ¿verdad? O ignorá que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, o sea, este cuerpo no nos pertenece. Dios nos los ha dado para que seamos mayordomos de él. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a juzgar el Señor de nosotros aquí? ¿Cuán efectivamente controlamos la vieja naturaleza? ¿Verdad? ¿Cuán efectivamente controlamos la vieja naturaleza? Reconociendo que no es nuestro cuerpo, es el cuerpo del Señor, entonces debemos de ser buenos mayordomos. Por eso es que dice el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, ¿cómo efectivamente controlamos la vieja naturaleza? Solamente a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros. En la medida que lo dejamos que obre, así obra sobrenaturalmente en nuestras vidas y nos da fuerza para seguir adelante. Luego el siguiente es Proverbios 11:30 y Daniel 12:3. Alguien que busque Daniel y otro que busque Proverbios 11:30. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio, qué tremendo, ¿verdad? El que gana almas es sabio. Veamos qué dice Daniel 12:3. Lo tengo, hermano. Léalo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento
y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces está hablando de a cuántas almas he testificado y he rescatado para Cristo. Porque tengo un mandato. Mateo 28. Ir y hacer discípulos, predicándoles, enseñándoles. Entonces, ¿a cuántas almas he testificado y he no ganado, porque yo no gano, ¿verdad? Sino que he llevado hacia Cristo Jesús? Entonces Dios lleva el recuento. Y no necesariamente que, como lo repito, lo dije anteriormente y lo digo de nuevo, no es necesario estar enfrente hablándoles de Cristo. Mi vida puede ser testimonio, puede ser de reto a la vida de otros, y eso puede estar penetrando en el corazón de otras personas. Mi forma de ser con otros, mi forma de proceder con otros, la forma que yo me relaciono con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, ¿verdad? Eso puede estar impactando la vida de otros y ni siquiera me estoy dando cuenta porque es Dios quien está obrando. Entonces, resumiendo de nuevo, ¿verdad? Dios también nos tomará en cuenta cuán efectivamente controlamos la vieja naturaleza y segundo, en cuántas almas hemos testificado y hemos llevado los pies del Señor. Siguiente, Santiago 1, 2 y 3. Y otro que busque Apocalipsis 2 y 1, 2, 10. Hermano, Sí, lea. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia, ¿verdad? Entonces, y Apocalipsis 2:10, ¿qué dice? Yo lo tengo. Dice, Léalo. no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida. Vamos a llegar a ver eso. Pero ¿de qué nos está hablando aquí? De cómo reaccionamos ante las tentaciones. Tengan en mente esto. Dios permite pruebas en nosotros. ¿Para qué? Para aumentar nuestra fe. Pero el adversario, ¿qué hace? Tentaciones. ¿Con qué propósito? De caer en la fe. Y ahí están las dos reacciones, ¿verdad? Las pruebas para aumentar mi fe y las tentaciones para decaer en la fe. Por eso Dios nos va a demandar cómo hemos reaccionado ante las tentaciones. Si reaccionamos rechazándolas y buscando convertir la tentación en una prueba para aumentar mi fe, o me he dejado vencer por ella. Entonces, resumiendo, ¿verdad? El primero, vamos a responder por cuán efectivamente controlamos la vieja naturaleza, también por cuántas almas hemos testificado y hemos llevado a los pies de Cristo, también cómo reaccionamos a las tentaciones. Y aquí podríamos poner un montón de ejemplos, ¿verdad? Pero por el tiempo, vamos a ir al siguiente. Segunda de Timoteo 4:8. ¿Quién lo tiene? Amén. Lee. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, ¿a quiénes se le va a dar la recompensa en el tribunal de Cristo? ¿Qué hacen? A todos los que aman su venida. A los que aman su venida. Entonces,
Si algunos están añorando que no quieren irse todavía, ¿verdad? Y están diciendo, no, no venga, Señor, todavía me falta disfrutar de esto, disfrutar de aquello. Yo no digo que sea malo, pero tenemos que amar y esperar y añorar la segunda venida del Señor. Porque es ahí justamente la fiesta de la iglesia, ¿verdad? Es ahí el premio que Dios nos ha preparado. No solamente la salvación se va a manifestar por completo, sino el hecho de estar ante la presencia de Dios y de estar presentes en el tribunal de Cristo. Luego tenemos de nuevo el resumen, ¿verdad? Debemos responder por cuán efectivos hemos sido en controlar la vieja naturaleza, en cuántas almas hemos testificado y hemos llevado a los pies del Señor Jesús, cómo reaccionamos a las tentaciones y cómo añoramos o esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Vamos al penúltimo, 1 Pedro 5, 2 al 4. Amén, hermano. Léalo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ok, y ese es un llamado para ¿quiénes? Para los pastores, para los que ministran la palabra. Lo mismo nos dice Timoteo, 2 Timoteo 4, 1 y 2. Si alguien lo tiene ya, que lo lea. Pero ahí Sí. queda claro con primera, léelo. Sí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que incites a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Entonces, ¿de qué nos va a demandar el Señor? De cuán fieles somos a la palabra y a la iglesia de Dios, ¿verdad? Cuán fieles somos a la palabra y a la iglesia de Dios. La fidelidad habla de no torcerla, la fidelidad habla de cumplirla, la fidelidad habla de sostenerla en nuestra vida y en nuestra forma de ser. Y el último, Lucas 12:48, Amén. especialmente la segunda parte. Amén, lo leo. Léalo. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ajá. Como que no nos deja muy claro, pero vean lo que dice 1 Corintios 4:1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Así pues, ¿verdad? Nos tenga, o sea, está hablando de las cosas futuras en nosotros, en nuestra vida. Entonces, ¿de qué nos va a demandar el Señor? De las cosas que pudimos haber hecho y no hicimos, ¿verdad? De las cosas que pudimos haber hecho y no hicimos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Es pecado, ¿verdad? Entonces, de eso nos está hablando Lucas y Corintios. De las cosas que pudimos haber hecho, buenas, de honra a Dios y no hicimos. Entonces, resumiendo, debemos de responder por cómo tratamos a las personas, cómo ejercemos nuestra autoridad sobre otros, cómo usamos los dones que Dios nos ha dado, cómo usamos nuestro dinero
cómo sufrimos por Cristo, cómo usamos nuestro tiempo, cómo corremos la carrera particular que Dios nos ha escogido para cada uno de nosotros. Por cuán efectivamente controlamos la vieja naturaleza, a cuántas almas hemos testificado y ganado o hemos llevado los pies de Cristo, cómo reaccionamos a las tentaciones, cuánto esperamos con ansia la segunda venida del Señor, cuán fieles somos a la palabra y a la iglesia de Dios, y por todas las cosas que pudimos haber hecho y no hicimos. Aquí terminamos con los 10 puntos que tienen que ver con lo que va a suceder en el tribunal de Cristo. Y la otra semana vamos a seguir a responder esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué debo hacer ahora para prepararme para ese momento? Porque ya sé lo que me demanda el Señor. Bueno, entonces ya vimos algunos consejos y lo hemos estado anotando, pero hay otros más que son los que vamos a examinar la otra semana. Pero dejo ahorita, ya nos pasamos del tiempo, pero si hay alguien que quiere conversar, que más bien dicho que quiera comentar algo o alguna pregunta, pues hágalo ahorita, ¿verdad? Con toda libertad. ¿Algún comentario, hermanos, hermanas? En el chat no tenemos nada. No, no hay nada en el chat, es cierto. Bueno, como que al parecer esto lo ha agarrado de sorpresa, ¿verdad? Pero... Más bien, Ajá. hermano, Sí, dígame. más bien que nos pongamos a estar preparándonos, porque todo lo que conlleva es una muy grande responsabilidad, porque debemos ser testimonio para todos. Entonces, si no damos buen testimonio a los demás, pues más nos va a demandar Jesucristo en el tribunal. Entonces, yo creo que lejos de pensar o de ver, más bien es ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Con nuestras vidas. Sí, exacto. Y de nuevo les digo, hermanos, no se sientan mal porque algunas cosas no están haciendo, no es ese el propósito. No se sientan mal porque, a pesar de que están luchando, no están venciendo, ¿verdad? Tampoco les voy a decir como el consejo que le dieron al entrenador, fija que hemos ganado, ¿verdad? No, tampoco, no, luchen por mantener su fe, luchen por agradar a Dios, por hacer su voluntad, que no es fácil, pero en el poder del Señor lo podemos hacer, ¿verdad? Así es que no nos desanimemos, cobremos ánimo, ¿verdad? Corramos la carrera con paciencia y puesto los ojos en el Señor, el autor y consumador de toda la obra, y sigamos adelante, ¿verdad? Sigamos adelante, no desfallezcamos. Este es justamente el deseo de Dios y es la lucha que todos nosotros tenemos en la vida. Pero no podemos ni debemos bajar la guardia, ¿verdad? Debemos mantenernos firmes y seguir en la vida, ¿verdad? Tomados del Señor y de su palabra, ¿verdad? Eso es clave. Amén. Sí, bueno, espero que esta parte que ya era pura carnita les haya ayudado, ¿verdad? Hermano Rolando. Sí. Lo que, bueno, yo he venido meditando en esto y ahora que usted dio la
enseñanza sobre cuando el Señor Jesucristo le dice a su Padre que si es posible que pase esta copa, ¿verdad? O ese trago amargo que él estaba pasando, por ver él que todo, siendo, como usted dijo, él santo, sin mancha y limpio, iba a recibir todo el pecado de nosotros. Pero o sea, lo que podemos ver ahí, el gran amor que él tuvo también para con nosotros, porque primeramente fiel a su Padre y también el amor para nosotros, porque ahí están las dos cosas a la vez, porque estaba haciéndole fiel a su Padre y también estaba viviendo de que aún llegando el pecado a él, siendo que él era limpio, pero estaba viendo porque ahí él nos conoce antes desde la fundación del mundo, ¿verdad? Ya nos conocía, sabía quiénes íbamos a llegar a él. Y se dio así por nosotros. Sí. Si recordáramos en todo momento el gran amor que él tuvo para con nosotros. Nosotros Amén, muy hermano. poquito lo que hemos hecho. Bueno, digo yo, ¿verdad? En mi persona. No estoy hablando por los demás, ¿verdad? Que me disculpen. Sí. Porque cada quien hace su parte. Sí, lo que nos corresponde y lo que Dios nos ha dado que hagamos, hay que hacerlo. Porque eso que dice el texto aquel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O sea, no es de hacer el montón, porque podemos hacer el montón y actividades y todo, pero puede ser heno, hojarasca o madera, porque no lo estamos haciendo para Dios, lo estamos haciendo para nosotros. Pero aunque sea una pequeña cosita, que estoy en obediencia al Señor haciéndolo, aunque yo crea que aquello es insignificante, para Dios no. Para Dios puede ser oro, plata o piedras preciosas. Así que no nos menospreciemos ni nos sintamos mal, sino hagamos lo que nos corresponde hacer cuando sintamos en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, que ahí debo de hacer algo, pues ahí lo hago, ¿verdad? Y el Señor me va a ayudar a hacerlo y hacerlo bien. Así que no crea que hace menos o hace más, no, hermano. Lo que le está poniendo Dios en su corazón, eso hágalo, ¿verdad? Y no deje de hacerlo, sino búsquelo, ¿verdad? Así que ese es justamente lo que nos está diciendo aquí todos estos textos que hemos leído. Muy bien, hermanos, son las 9:30 aquí en mi país. Algunos tendrán quizás las 10:30. Ya es tarde, ¿verdad? Así que ya no les quiero quitar más. Hacemos la oración Z. Estarán durmiendo ya, no sé. Sí, Pero, Roberto, ¿qué ibas a decir? 9. Sí, hermano, Igual no, que es aquí en Costa Rica, a la misma hora, hermano. La misma hora, bueno. sí. No, que si hacíamos alguien que hiciera la oración Z de despedida, y si gustan, pues abren sus camaritas y sacamos una foto también ahí, si gustan. De lo que estamos, sí. Si nos ayudas con eso, sí, porque yo no pude abrir ya la sí, no, con mucho gusto, yo trato de hacerlo. Tal vez, no sé si la hermana Karen nos ayuda con la oración final. A ver si está por ahí Karencita. Ay, sí. Y aquí pues vamos a orar para finalizar entonces. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso con cada uno de nosotros, que has dado a tu Hijo para cada uno de nosotros podamos obtener la vida eterna que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que estuvo aquí presentes aprendiendo más de tu palabra. Señor, permite que todas estas palabras nos las llevemos en nuestro corazón para estar preparados cuando estemos en tu presencia, Señor. Bendice al hermano Rolando, Señor, que ha dado de su tiempo para poder darnos esta clase, Señor,
y bendice a cada uno de los hermanos para finalizar esta noche, Señor. Te dejamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.